Continuamos en este hermoso día con ese hermoso estudio de la palabra de Dios, la lección de escuela sabática que para este trimestre lleva por nombre Efesios. Así que bienvenidos, eso es Biblia en Acción, yo soy Jaime Luis Galeano. Y para ese día, la lección lleva por título Un motín en el anfiteatro. Había una vez, en la antigua ciudad de Éfeso, un hombre llamado Pablo. Pablo era un seguidor apasionado de Jesús y estaba decidido a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Éfeso era entonces una ciudad grande y próspera, famosa por su magnífico templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Pablo llegó a Éfeso y comenzó a predicar enérgicamente contra la idolatría y la adoración de los falsos dioses. Su mensaje resonó en los corazones de muchas personas y la gente comenzó a darse cuenta de que los ídolos que adoraban no tenían poder alguno. Esto causó un gran revuelo en la ciudad, especialmente entre los plateros y artesanos que se beneficiaban económicamente de la venta de objetos relacionados con Diana. Uno de esos plateros, llamado Demetrio, se sintió amenazado por el mensaje de Pablo. Reunió entonces a otros artesanos y les habló de la pérdida de ganancias que estaban experimentando debido a las conversiones al cristianismo. La ira se apoderó de ellos y una multitud enfurecida se formó en el mercado de la ciudad. La multitud se fue agitando cada vez más y se dirigieron al gran anfiteatro de la ciudad. Allí, durante horas, gritaron en coro: «Grande es Diana de los Efesios». Estaban defendiendo su modo de vida y su adoración a la diosa, pero también estaban impulsados por el miedo a perder su estatus y ganancias económicas. Pablo, consciente del peligro, quería enfrentar a la multitud y hablarles de la verdad del Evangelio. Sin embargo, sus discípulos y amigos más cercanos le impidieron hacerlo. Preocupados por su seguridad, incluso algunas autoridades de la ciudad le enviaron mensajes advirtiéndole que no se presentará en el anfiteatro. Finalmente, el secretario municipal logró apaciguar a la multitud y le recordó la importancia del templo de Diana para la ciudad. Le instó a resolver sus diferencias de manera legal y pacífica, y después de este incidente, Pablo se reunió con los creyentes en Éfeso y se despidió de ellos antes de partir hacia Macedonia. Esa historia nos enseña varias lecciones importantes para nuestros días. En primer lugar, muestra el poder transformador del Evangelio y cómo puede desafiar las creencias arraigadas y las prácticas religiosas falsas. Nos recuerda la importancia de proclamar la verdad y enfrentar la idolatría en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad. También nos muestra la realidad de la oposición y persecución que podemos enfrentar como seguidores de Jesús. En un mundo que a menudo valora la riqueza y el poder, es probable que nos encontremos con resistencia cuando vivimos y compartimos nuestra fe. Sin embargo, debemos estar dispuestos a enfrentar esas dificultades con valentía y amor sin comprometer la verdad del Evangelio. Además, esta historia destaca la importancia del cuidado pastoral y la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Debemos velar por el bienestar espiritual de nuestros hermanos y hermanas en la fe, protegiéndolos de las enseñanzas falsas y guiándolos en la verdad en Cristo. En nuestros días, el llamado para nosotros es claro: debemos vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, desafiando las falsas enseñanzas y prácticas que nos rodean. Debemos estar dispuestos a enfrentar la oposición y la persecución, manteniendo firmemente nuestra fe en Jesús, y como miembros de la iglesia debemos cuidar y pastorear a los demás, asegurándonos de que estén arraigados en la verdad y protegidos de las influencias engañosas. Que esa historia nos inspire a vivir cada día con valentía y fidelidad, manteniendo nuestra fe en medio de un mundo cambiante y desafiante. De la historia relatada en Hechos 19:21 al 21 y de la reunión de Pablo con los ancianos en Éfesos en Hechos 20:17 al 38, podemos extraer varias lecciones importantes. Primero, impacto del testimonio. El testimonio y la predicación de Pablo en Éfeso tuvieron un impacto significativo en la ciudad y en la comunidad religiosa que adoraba a Diana de los Efesios. El mensaje de Pablo sobre la idolatría y la necesidad de arrepentimiento desafió las creencias arraigadas y afectó el negocio relacionado con la venta de ídolos. Esta historia nos enseña la importancia de ser fieles a nuestro testimonio y proclamación del Evangelio, incluso cuando enfrentamos oposición y desafiamos sistemas establecidos. Segundo, reacción violenta. La predicación de Pablo generó una reacción violenta por parte de los artesanos y comerciantes que se beneficiaban del negocio relacionado con el templo de Diana. La multitud se llenó de ira y se produjo un motín en el anfiteatro. Esa situación
nos recuerda que el mensaje del Evangelio puede encontrar resistencia y oposición, incluso a niveles intensos. Como seguidores de Cristo, debemos estar preparados para enfrentar la oposición y responder con amor y sabiduría. Tercero, cuidado pastoral. En su discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo expresa su preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia. Les insta a velar por sí mismos y por el rebaño, advirtiendo sobre la llegada de falsos maestros y lobos rapaces. Esa enseñanza destaca la importancia del cuidado pastoral y el liderazgo responsable en la iglesia. Debemos estar atentos a los engaños y enseñanzas falsas, protegiendo y alimentando espiritualmente a aquellos a quienes hemos sido encomendados. Cuarto, compromiso y entrega. Pablo muestra un profundo compromiso y entrega a su llamado como siervo de Dios. Está dispuesto a enfrentar persecuciones y sufrimientos por causa del Evangelio y no valora su propia vida por encima de su misión. Esa actitud desafía nuestra propia disposición y compromiso con el servicio a Dios. Nos anima a ser fieles y persistentes en nuestra labor, incluso en medio de las dificultades y en medio de los sacrificios. En cuanto a la advertencia de Pablo, daría a nuestra iglesia hoy es difícil especular directamente sobre sus palabras exactas, ya que no tenemos una grabación literal de su enseñanza específica para la iglesia contemporánea. Sin embargo, podemos inferir algunos principios que son aplicables a nuestra situación actual. Pablo enfatizaría la importancia de mantener una fe sólida en medio de un mundo hostil, permaneciendo firmes en la verdad del Evangelio y resistiendo las influencias engañosas. Él animaría a la iglesia a mantener un enfoque en la santidad y el crecimiento espiritual, a cuidar y pastorear unos a otros y estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Además, Pablo recordaría a la iglesia que el mensaje del Evangelio debe ser compartido con valentía y amor, sin comprometer la verdad, incluso si enfrenta oposición y rechazo. En el transcurso de la historia, entonces, podemos identificar otros puntos importantes también que llaman nuestra atención. Primero, la importancia de la tolerancia religiosa. El conflicto en Éfeso se desató debido a la amenaza percibida por los plateros y artesanos hacia su modo de vida y creencias. En nuestros días es esencial recordar la importancia de la tolerancia religiosa y el respeto mutuo, reconociendo que cada individuo tiene derecho a tener sus propias creencias y prácticas religiosas. Segundo, el poder de la transformación personal. La historia de Pablo en Éfeso muestra cómo el mensaje del Evangelio puede tener un impacto profundo en la vida de las personas. Eso nos insta a considerar la importancia de nuestra propia transformación personal a través de la fe, buscando vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús y compartiendo ese poder transformador con los demás. Tercero, la importancia de paz y la resolución de conflictos. A medida que la multitud se enfurecía en el anfiteatro, el secretario municipal intervino para apaciguar la situación y promover una resolución pacífica. En nuestros días se nos llama a ser agentes de paz y buscar la resolución de conflictos a través del diálogo, la comprensión mutua y el respeto, evitando la violencia y promoviendo la convivencia pacífica. Cuarto, el valor de la prudencia y la sabiduría. Aunque Pablo deseaba enfrentarse a la multitud, sus amigos y las autoridades locales le aconsejaron actuar con prudencia para garantizar su seguridad. Eso nos enseña la importancia de considerar las circunstancias y evaluar sabiamente cómo podemos ser más efectivos en nuestro testimonio y servicio, evitando acciones impulsivas o imprudentes. Quinto, la necesidad de perseverar en la fe. A pesar de las dificultades y la oposición que enfrentó en Éfeso, Pablo no abandonó su misión de proclamar el Evangelio. En nuestros días somos llamados a perseverar en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos, críticas o persecución. Debemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, confiando en su fortaleza y guiados por su Espíritu. En resumen, esa lección nos invita a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, a mantener una actitud de tolerancia y respeto hacia los demás, a buscar la transformación personal a través de la fe y ser agentes de paz y sabiduría en un mundo conflictivo. Nos desafía a perseverar en nuestra fe y ser fieles a nuestras convicciones, confiando en el poder de Dios para llevar su mensaje de amor y esperanza a nuestro mundo. Yo espero que en ese día el Señor nos bendiga y esas lecciones importantes podamos llevarla a nuestra vida personal y de esa manera ser fiel a Dios y también llevar un evangelio importante a cada persona. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esa lección importante de ese día. Ayúdanos a ser inteligentes, a ser sabios como el apóstol Pablo y ayúdanos también a perseverar la verdad, pero Señor, también respetando a los demás. Danos, Señor, fuerza y valor y en ese día sé con nosotros en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Si hay algo que necesitamos, si hay algo que nos impide
permite acercarnos a ti, permite que podamos hallar ese espacio y, Señor, que tú entres en nuestro corazón. Regálanos un resto de día feliz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, muchas gracias por su compañía. Les esperamos el día de mañana al estar con nosotros para aprender cada día más de su palabra y esos puntos y esa lección de escuela sabática pueda ser de gran beneficio en nuestras vidas. Yo soy Jaime Luis Galeano y eso fue Biblia en Acción. Que Dios te bendiga.